La historia de Palestina. Cuando el imán Jomeini, el fundador de la Revolución Islámica de Irán, denominó el último viernes del mes de Ramadán con el nombre de Día de Al-Quds, pocos creyeron la profunda influencia que tendría tal nombramiento en los pueblos de Asia Occidental y de todo el mundo. تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهویی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلو این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشه. Primero, la región actualmente dividida entre Siria, los territorios ocupados por Israel y el Reino de Jordania, era parte antes de la Primera Guerra Mundial del Gran Imperio Otomano. En 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, el gobierno otomano se alió al gobierno alemán y combatió contra las fuerzas británicas y francesas. En estas batallas, el Reino Unido y Francia, unidas sus fuerzas, vencieron al ejército otomano en Palestina y Siria. Como consecuencia, Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, fue ocupada por los aliados. Es cierto que en ese tiempo Francia y el Reino Unido pretendían desmembrar el Imperio Otomano. Por consiguiente, el Reino Unido y Francia, por medio del acuerdo de Sykes-Picot, se repartieron no solo los territorios conquistados por los otomanos en el Oriente Medio, sino también partes del Mediterráneo Oriental y Mesopotamia. Así pues, Francia se quedó como parte de su monopolio con la actual Siria y el Líbano, y el Reino Unido se hizo con el control de Palestina e Irak. Segundo, la emisión de la Declaración Balfour con el objetivo de establecer un Estado judío el 2 de noviembre de 1917 por Theodor Herzl y la revelación del acuerdo de Sykes-Picot provocaron un levantamiento árabe y su cambio de estrategia ante el Reino Unido y Francia. Pero en realidad solo desencadenó una ola de protestas y agravios, sin llegarse a adoptar medidas eficaces. El 15 de mayo de 1948 acabó el dominio británico en Palestina y el ejército judío aprovechó para atacar y destruir todos los órganos palestinos cuando la formación del Estado israelí se hizo pública. Los árabes se rebelaron repentinamente contra los judíos y fuerzas militares y combatientes afluyeron desde todo el mundo a Palestina para aplastar a Israel. Pero Israel, con el apoyo omnímodo de Estados Unidos y la presión de otros estados poderosos, logró comprar grandes cantidades de armas y municiones. Los árabes de la región, al contrario, debido a la presión e influencia de los judíos sobre Estados Unidos y el Reino Unido, no pudieron equiparse con armas modernas. Al iniciarse los combates, los pequeños países árabes no solo sufrieron una terrible derrota, sino que las fuerzas israelíes ocuparon amplios sectores de su territorio.
De este modo, se fundó en la práctica el Estado israelí. Con esta guerra temprana, logró derrotar a los árabes y consolidar su posición. Se puede hablar de 3 importantes guerras entre los árabes y el régimen de Israel. Primera Guerra de 1948. El resultado de esta guerra fue la ocupación de aproximadamente las 3/4 partes del territorio palestino y el desplazamiento de la mitad de los palestinos de su hogar. Segunda Guerra de 1967, conocida como la Guerra de los 6 días. En esta guerra, los sionistas ocuparon el resto de la tierra palestina, junto con la península egipcia del Sinaí y los altos del Golán en Siria. Tercera Guerra de 1973. En esta guerra, los árabes fueron derrotados de nuevo y comenzó el proceso de paz y reconciliación con Israel. El entonces presidente egipcio Anwar el-Sadat fue el primer estadista árabe en firmar acuerdos con Israel y reconocerlo como Estado. La rúbrica del acuerdo de Camp David provocó la desesperación de la comunidad musulmana en cuanto a la lucha contra Israel y la liberación de Palestina. Tercero, sin lugar a dudas, la Revolución Islámica de Irán no solo desempeñó un papel fundamental en la revolución islámica del pueblo palestino, sino también en el levantamiento y despertar del mundo islámico. La Revolución Islámica de Irán se convirtió en paradigma a seguir en cuanto al Islam. Su idea de combatir contra la hegemonía y de establecer un gobierno islámico entre las naciones islámicas, desafiando a Occidente y a los líderes árabes no democráticos. La revolución islámica influyó profundamente en la nación musulmana palestina, ayudándola a retomar las enseñanzas religiosas y a luchar contra la opresión. De hecho, la intifada es consecuencia de esta influencia.
La victoria del movimiento de Hezbollah en el Líbano se asienta en el pensamiento del imán Jomeini. Según Hassan Nasrallah, la base de la ideología de resistencia que empezó y se hizo fuerte en ese país se remonta en su origen al imán Jomeini, pues él dio sentido y dimensión a la resistencia. La retirada incondicional del régimen sionista del Líbano en 2000 es una de las victorias más importantes logradas por Hezbollah. La retirada de Israel de la Franja de Gaza en 2005 también se debe a la resistencia islámica palestina, que como siguiente paso ganó las elecciones. Se hizo con el control del gobierno y obtuvo la legitimidad electoral junto con la legitimidad revolucionaria. También la lucha de distintas generaciones de palestinos a lo largo y ancho de los territorios ocupados se debe al pensamiento del imán Jomeini. Que instauró la ideología islámica revolucionaria y la lucha como base del movimiento para liberar Palestina, y creó a su vez la resistencia islámica en la región. El doctor Fateh Shaqaqi, líder mártir del movimiento de Yihad Islámica Palestina respecto al papel de la Revolución Islámica de Irán y su influencia en las luchas del pueblo palestino, dijo: nada pudo emocionar tanto al pueblo palestino como la revolución del imán Jomeini, que despertó sus sentimientos y reavivó la esperanza en sus corazones. Con la victoria de la Revolución Islámica, volvimos a nuestro ser y nos dimos cuenta de que Estados Unidos y Israel también podrían ser derrotados. Sí, el imán Jomeini prometió la liberación de Al-Quds hace más de 40 años. Y ahora los musulmanes del mundo se acercan cada día más a ese objetivo. Durante muchos años, la cuestión de Palestina ha sido la cuestión principal del mundo islámico, y el día de Al-Quds simboliza la resistencia del pueblo palestino, y ahora todos los musulmanes del mundo exigen su libertad. Con la esperanza de liberación de todos los seres humanos atrapados en jaulas a lo largo del mundo.